Obras completas de Sigmund Freud. Parte 106. Para la prehistoria de la técnica psicoanalítica. 1920. En un nuevo libro de Havelock Ellis, el meritísimo investigador de la sexualidad y noble crítico del psicoanálisis, The Philosophy of Conflict and Other Essays in Wartime, segunda serie. Londres, 1919, aparece un ensayo titulado Psychoanalysis in Relation to Sex, encaminado a demostrar que la obra del creador del psicoanálisis no debe considerarse como una labor científica, sino como una labor artística. Aunque este juicio aparece expresado en forma amabilísima e incluso excesivamente halagüeña, tenemos que ver en él una nueva manifestación de la resistencia y una repulsa del psicoanálisis, y hemos de rechazarlo resueltamente. Pero no es esta crítica la que nos ha llevado a ocuparnos del citado ensayo de Havelock Ellis, sino la mención en él contenida de un autor anterior al psicoanálisis que hubo ya de practicar y recomendar, aunque para distintos fines, la técnica de la asociación espontánea, teniendo así un derecho a ser considerado en esta cuestión como un precursor de los psicoanalíticos. En el año de 1857, escribe Havelock Ellis, el Dr. J. Garth Wilkinson, más conocido como poeta y místico que como médico, publicó un tomo de poesías místicas que pretendía haber compuesto conforme a un breve método, al que daba el nombre de impresión. Se elige un tema, dice, e inmediatamente después de escribir el título, podemos ya considerar la primera ocurrencia que acuda a nuestro pensamiento como el paso inicial en el desarrollo del tema, aunque la palabra o la frase de que se trate nos parezca extraña o ajena a él. El primer movimiento de nuestro espíritu, la primera palabra que a nosotros acude, es ya el resultado de la tendencia a adentrarnos en el tema propuesto. Siguiendo consecuentemente este procedimiento, añade Garth Wilkinson, acabamos siempre por penetrar hasta el corazón mismo de las cosas, como guiados por un instinto infalible. Según Wilkinson, esta técnica atraía a la superficie nuestras más profundas tendencias inconscientes, obligándolas a manifestarse. Aconsejaba dejar a un lado toda reflexión y toda voluntad y confiarse a la improvisación, con la seguridad de que, haciéndolo así, nuestras facultades espirituales se orientarán hacia fines desconocidos. No debemos olvidar que, aunque Wilkinson era médico, utilizó solamente esta técnica para fines religiosos y literarios, nunca para fines médicos o científicos, mas, de todos modos, no es difícil ver que en lo esencial se trata de la técnica psicoanalítica aplicada a la propia persona, constituyendo una prueba más de que el método de Freud es realmente el de un artista. Los lectores familiarizados con la literatura psicoanalítica recordarán aquel bello pasaje de la correspondencia de Schiller con Körne en el que Schiller habla de las asociaciones espontáneas como de un elemento importantísimo de la producción literaria. Es, pues, de suponer que la técnica que Wilkinson creía nueva hubiese sido ya vislumbrada por otros muchos escritores y su aplicación sistemática en el psicoanálisis, más que una prueba de la idiosincrasia artística de Freud, constituye una consecuencia de su firme convencimiento de la absoluta determinación de todo el suceder anímico. De esta convicción tenía que deducirse, como posibilidad más inmediata y verosímil, la pertenencia de la asociación espontánea al tema fijado, tal y como luego nos lo comprueba el análisis, cuando la acción de resistencias demasiado intensas no hace irreconocible la conexión. De todos modos, puede asegurarse que ni Schiller ni Garth Wilkinson han influido para nada en la elección de la técnica psicoanalítica. De existir aquí alguna relación personal, ha de buscarle en otro lado. No hace mucho, el Dr. Hugo Dubowitz, de Budapest, llamó la atención del Dr. Ferenc sobre un breve ensayo de Lodwyn Bourne, publicado en 1823 y reproducido luego en el tomo primero de sus obras completas. Se titula El arte de llegar a ser un escritor original en 3 días, y parece escrito a la manera de Jean Paul, cuya estela seguía Bourne por entonces. Concluye con las palabras siguientes: voy a exponer ahora el método prometido. Tomad unos cuantos pliegos de papel y escribid durante 3 días, sin falsedad ni hipocresía, todo lo que se os ocurra. Escribid lo que pensáis de vosotros mismos, de vuestras mujeres, de la guerra contra los turcos, de Goethe, del proceso criminal de Funk, del juicio final, de vuestros superiores, y al cabo de los 3 días quedaréis maravillados ante la serie de ideas originales e inauditas que han acudido a vuestro pensamiento. Tal es el arte de llegar a ser en 3 días un escritor original. Cuando el profesor Freud leyó este ensayo de Bourne, comunicó una serie de datos que pueden ser muy importantes para la prehistoria del aprovechamiento psicoanalítico de las asociaciones espontáneas. Manifestó, en efecto, que al cumplir los 14 años le habían sido regaladas las obras de Bourne y que precisamente este libro era el único que aún conservaba de aquel tiempo.
Borne había sido el primer escritor que había captado profundamente su atención. No conservaba recuerdo alguno del ensayo de que ahora se trataba, pero, en cambio, el de otros contenidos en el mismo volumen habían surgido de cuando en su memoria, sin causa visible, durante largos años. Sobre todo, le asombraba hallar en el primero algunas ideas que él siempre había mantenido y defendido. Por ejemplo, a todos nos detiene un funesto miedo de pensar. Más rigurosa que la censura de los gobiernos es la que ejerce la opinión pública sobre la obra de nuestro espíritu. Lo que les falta a muchos escritores para ser mejores no es inteligencia, sino carácter. La sinceridad es la fuente del genio, y los hombres serían más inteligentes si fueran más morales. No parece, pues, imposible que esta referencia al ensayo de Borne nos haya descubierto un ejemplo de aquella parte de criptoamnesia oculta severamente en muchos casos detrás de una supuesta originalidad.